Vamos tomando asiento y empezamos ya con la conferencia de Jorge Buxadé. La hispanidad también se hizo en Europa. Como decíamos al principio, las visiones siempre han de ser diferentes para tener una amplitud de miras. Nosotros somos de los que construimos y así se construye, ¿no? Intercambiando diferentes posturas. Es un absoluto honor recibirlo aquí a Jorge Buxadé, ya lo he dicho, tiene una agenda apretadísima y sin embargo siempre tiene este tiempo para nosotros. Jorge Buxadé es abogado del Estado, profesor universitario y político, diputado de Vox en el Parlamento Europeo desde 2019 y vicepresidente del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos desde 2020. Jefe de la delegación de Vox en el Parlamento y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En julio participará en el cuarto curso de verano del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. Como abogado del Estado estuvo destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además de su intensa actividad política, Jorge Buxadé es un prolífico articulista y comentarista en varios medios, como por ejemplo la Gaceta de la Iberosfera, y sus comunicaciones oficiales como parte del Comité Ejecutivo de Vox. Asimismo, ha publicado 2 libros e infinidad de artículos. Sus 2 libros más importantes son Globalismo, las élites contra el pueblo y Soberanía. Yo no sé de dónde saca el tiempo. ¿Por qué la nación soberanía? Porque la nación es valiosa y merece la pena defenderla. Aún así, ha empleado eso, lo que decía, ese pequeño espacio de su agenda tan apretada para venir aquí a ofrecernos su visión sobre la Europa de la hispanidad. Muchas gracias, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, normalmente este tipo de presentaciones siempre a uno le dejan un poco amedrentado con este listado de cosas, ¿no? Hay solo una que hay que rectificar. Yo ya no soy vicepresidente del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos porque Vox se incorporó al Grupo de Patriotas por Europa en junio de 2024. Hicimos ese cambio de grupo parlamentario que no supone para nosotros cambio de doctrina, pero sí cambio de ubicación dentro de todo el dibujo, pero vamos, que tampoco no es relevante. Y en cualquier caso la felicitación no es para mí, sino la felicitación es para mi mujer y mis hijos, que hoy contaban que yo iba a estar en Madrid y son ellos los que lo hacen. Yo creo que esto hay que ponerlo de manifiesto porque normalmente detrás, eso que se dice, siempre hay una mujer o un hombre hoy en día que tienen que asumir un coste personal y familiar, y yo creo que es lo que tengo que poner en destacar. Bueno, es complicado. Yo he escuchado a Raúl, he escuchado a Josep, ya digo, ¿y ahora qué digo? Pues ya está todo dicho. Primero que voy a decir es gracias a Somatemps por la invitación. Me da mucha alegría poder estar en este congreso de catalanidad hispánica o catalanidad hispánica. Mientras vivía en Barcelona venía, incluso recuerdo aquel día, creo que fue en Sant Pedor, ¿no? En octubre, noviembre de 2013, cuando se pergeñó este proyecto de Somatemps, y ya pues hombre, no hay muchas organizaciones y asociaciones que tengan 13 años de historia diciendo y haciendo lo que hace Somatemps. Por lo cual, gracias, no solo por la invitación, sino gracias por estar aquí. Josep Alsina es un hombre metódico, organizado e insistente, y yo soy exactamente lo contrario. Durante semanas, meses incluso, estuvo preguntándome 2 cosas. Una, ¿vas a venir? Y yo decía, pues no sé, porque si hay elecciones, pues me voy a tener que ir a tal sitio a dar un mitin o a hacer un acto, no te puedo asegurar. Y 2, ¿de qué vas a hablar? Y también, pues yo, a última hora, dije, pues venga, la hispanidad se dice en Europa. Es un título que uno, así intuitivamente, cuando lo lanzas, luego dices, joder, me he equivocado. Me he equivocado porque efectivamente en el inconsciente de cualquier español la hispanidad como idea, como concepto, está vinculada a la España de ultramar, a la España de América, a la
España de Filipinas y Guam, la España del Perú, de Nueva España, de los indios y de las encomiendas. Y esto es la hispanidad. La hispanidad es la obra de España en América, es la definición canónica, diría cualquier estudiante de primero o segundo de bachillerato, suponiendo que le han explicado qué es España, que sabe dónde está América y no ha sido contaminado por la endofobia y el revisionismo protestante, hugonote, calvinista, holandés, inglés, francés, de la leyenda negra que recae sobre todo esto. Pero supongo que ese título, así lanzado en aquel momento, fue una especie de intuición nacida de la disciplina, porque yo ahora en Vox tengo una posición que es portavoz en Europa. Entonces sería un acto de soberbia por mi parte poner un título que no incluyese la palabra Europa, porque si no sí que asumiría el riesgo de hablar sobre otras cosas de las que tienen que hablar otros. Y es una organización disciplinada, mi partido. Debería serlo un poco más incluso. Pero si yo soy portavoz de Europa, hablo de Europa. No tiendo a no hablar de economía, tiendo a hablar de vivienda, que tenemos a otros que lo hacen y muy bien a propósito de ello. Mientras escribía, además otra cosa que es muy rara, que es que me he escrito lo que voy a decir, pero normalmente no lo hago. Pero como me dijo Josep, tienes que hablar 45 minutos, digo, pues hay que hacerse un guión, porque claro, 45 minutos, la de burradas que puedo decir si no llevo un guión. Claro, mientras escribía estas líneas me sobrevenía a la cabeza ese conjunto de ensayos de Ramiro Ledesma Ramos que se titula Filosofía, Disciplina, Imperial. No sé si la habéis leído. Una auténtica joya de Ramiro Ledesma cuando era filósofo, cuando era orteguiano, cuando era germanófilo, cuando era kantiano. Y el tipo escribe: la filosofía es inevitable si queremos forjar una cultura seriamente creadora. Así, todavía, la cultura española es tosquedad y radio breve, sin una concepción del mundo y una seria dedicación a los temas fundamentales. Luego ya sabéis que se subió a una moto, se hizo moderno y antiburgués hasta que lo mataron. Y esta es la historia de Ramiro Ledesma, no le dio para más. Subirse a una moto, hacerse antiburgués y te matan. Solo una visión reduccionista de nuestra historia restringiría, sin embargo, yo creo, la hispanidad a las Indias descubiertas por Colón aquel 12 de octubre de 1492, cuando el grito de tierra, ese tierra de Rodrigo de Tirana fue el eureka, fue el descubierto. Aquel tierra era descubrimiento, novedad, esperanza y, en último término, conquista y evangelización. Yo voy a oponerme en muchas cosas a lo que ha dicho Raúl y voy a entrar en debate con los otros ponentes. Pero tenemos que analizar la historia, primero olvidar el presentismo, que es intentar interpretar la historia en función de lo que sucede ahora y de lo que yo pienso ahora. Y segundo, olvidarnos de nuestros mitos, incluso hasta de los que hemos generado nosotros. Muchos a lo largo del siglo XIX. También ha habido un romanticismo nacionalista español que ha generado muchos mitos. Luego fue conquista y evangelización, pero en términos políticos fue espacio y posibilidad. Esa es lo que yo voy a intentar explicar desde el punto de vista político. La hispanidad es la continuidad de la reconquista desde el punto de vista político y cultural. Incluso desde el punto de vista lógico, de una incipiente nación moderna que, en aquel momento dirigida por élites buenas, obraba consciente de estar haciendo historia. No veo solución de continuidad entre reconquista e hispanidad, como no la hay entre el Cisneros, que sofoca la rebelión morisca en Granada, pasando a sangre y fuego la ciudad, y el que toma Orán para el rey y para Dios. Bueno, primera idea, la idea de que la hispanidad responde a un sentido histórico, espiritual concreto, el afán de aventura. ¿Y por qué contarlo esto? Había afán de aventura. Hernán Cortés, Pizarro, se iban allí, porque en España no tenían futuro. Era o estar en la mesta con las ovejas para que esa lana al final se llevase a Flandes, o irse a buscar aventura. Ganar almas para Cristo y para la mayor gloria del Rey.
La hispanidad fue hacia afuera. Esa es una primera idea. Fue la obra de españoles en el mundo. Por supuesto que luego se incorporaron, con el tiempo, de forma entusiasta, generaciones de mestizos. Pero la hispanidad es obra de los españoles hacia afuera. La hispanidad no es mestizaje. El mestizaje es consecuencia de la hispanidad. A los españoles, si hay algo que nos ha gustado mucho, es juntarnos en todos los términos, incluso en el término bíblico. No que se lo digan a la División Azul, también lo hizo Rusia. Y eso es lo que nos ha caracterizado. De los 10 mandamientos, el que menos nos ha preocupado normalmente es el sexto, que solo les ha preocupado a los protestantes históricamente, y pues muchas cosas arrastra a la Iglesia Católica de ese pesado sexto mandamiento, olvidando que hay 5 antes, como mínimo, ¿no? En fin, segunda idea, la hispanidad, por tanto, no tiene un rasgo étnico o racial, nunca lo tuvo. En realidad, la fiesta de la hispanidad, como día festivo y triunfante, simbólico, se llama inicialmente Día de la Raza, pero cuando se utiliza el término raza a inicios del siglo XIX, y aquí hay muchos que saben muchísimo más que yo, se hace en un sentido espiritual, no en un sentido cromosómico. Basta leer a Julio Sébola, que visto que hay muchos libros. Raza en el sentido de una casta, una estirpe, una familia de hombres que se sentían comprometidos con un ideal superior, que se sabían servidores de una idea. Por lo tanto, la hispanidad es la obra de España en el mundo, es verdad. Y ahora tenemos a Marcelo Bullo y a Elvira Roca Barea, pero si hablamos de hispanidad, son 2. Y hablando de autores españoles, me viene a la cabeza 2 hombres y 2 nombres. Primerísimo, don Ramiro, en este caso no Ledesma, sino maestro, que no solo habló de hispanidad, sino que lanzó a todos los españoles de aquí y de allá el deber político y moral de defenderla. Imperativo categórico. Y luego Blas Peña, que fue director de aquel Instituto de Cultura Hispánica, estudioso, leal, heredero de maestro, obediente y adelantado alumno en aquello de defender lo propio. Maeztu nos dejó una doctrina del ser. Ser es defenderse. Pura ontología. No es la voluntad de poder nietzscheana, protestante y destructiva, sino la voluntad de ser. Es afirmación positiva, católica, universal, la voluntad de la propia identidad, que se afirma en un sí auténtico. Yo soy, y yo, como quiero ser, me defiendo. Ser es defenderse y se ha convertido, como sabéis, algunos, en el lema de la Gaceta de la Hemisfera, que es el medio de comunicación digital de la Fundación Disenso, porque precisamente la finalidad de ese instrumento creado por Vox, que es la Fundación Disenso, es la proyección de Vox hacia el exterior, para dejar a Vox como partido político, como una organización para la toma del poder en España, mientras que las relaciones internacionales se desarrollan a través de esa Fundación Disenso. La hispanidad es el destino en lo universal, del mismo modo que la Reconquista fue la condición de posibilidad de ese destino. La Reconquista fue, en realidad, lo sabéis todos, aunque algunos ahora lo niegan, bueno, la historiografía moderna, la restauración de la unidad del reino visigodo, la unidad jurídica conseguida por el fuero juzgo, la unidad territorial y la unidad espiritual que vino con la conversión de Recaredo. A propósito, el que no haya ido, que vaya a Puy de Fou, allí en Toledo. Es un lugar donde por primera vez en la historia hace alguien una exposición del momento cumbre de la historia de nuestra nación, que es la conversión de Recaredo. Porque antes las naciones, y ahora voy a entrar en un conflicto con Raúl Quirós, que he dicho antes. No, es que en la paz de Westfalia, y yo voy a hablar de la paz de Westfalia, en 1748 se impone el criterio cuius regio, eius religio. Es decir, si el rey se hace católico, toda la nación es católica. Coño, ¿y qué hizo Recaredo? ¿Y qué hizo Esteban en Hungría? Así eran las sociedades. El rey eran élites dirigentes y el rey arrastraba a su pueblo. Y ese momento es cumbre. Es algo que los niños, bueno, los de EGB aún, pero por supuesto los que han venido detrás no saben nada. Pues aprovechar e ir allí a Puy de Fou, que vino un francés a contarnos la historia de España. Lo decía Claudio Sánchez Albornoz,
exiliado, ahora que podemos hablar de la ley de nietos y de los exiliados, ¿no? Exiliado en México, otorgo función primordial en el acuñar de la personalidad comunal a la doble y perdurable tarea de la reconquista y la repoblación del solar nacional. Hay que tener en cuenta que la reconquista fue un acto masivo de repoblación. Hay una cuestión fundamental, habéis visto estos, alguno quizás se lo ha hecho, esas pruebas que te cogen un poco de tu sangre y tal y te dicen qué porcentaje tiene tu sangre de no sé qué, si eres morisco. Bueno, pues en los estudios que se han hecho demuestran que en la secuencia de los cromosomas, digamos, el biólogo, de los tíos de Cádiz, a quien más se parece es a los de Asturias. A los de Asturias. ¿Por qué? Porque la reconquista fue vertical. Fue vertical. Si cualquiera de ustedes catalanes se lo hace, pues serán los mismos elementos que hasta Murcia. El Tratado de Játiva ahí se paró. Y son franjas verticales. Galicia, Portugal, hasta Huelva, y a partir de ahí. Porque lo más característico de la reconquista es que siempre fue unida a un acto de repoblación. Y eso es esencial. En la reconquista sí que no hubo mestizaje. Ningún pueblo europeo, decía Sánchez Albornoz, ha llevado a cabo una aventura tan dilatada y tan monocorde como la que implicó la reconquista y la repoblación del solar nacional. Y esto es un hecho indiscutible. Ninguna nación ha estado 700 años luchando por su pervivencia. Ninguna. Esto es algo propio nuestro. Por tanto, la lógica nos dice que si eso es algo propio nuestro, eso es nuestra identidad. Y así se ve desde fuera en las naciones europeas. Basta recordar, les voy a contar una anécdota que es muy tonta, pero muy indicativa. Hace 2 años se hizo un Viva Europa, un acto político de Vox en Madrid, en Vista Alegre. No, evidentemente, como podéis imaginar, nadie le dijo que tenía que decir Víctor Orbán, Geert Wilders, Marine Le Pen, Salvini. Los tíos ni que lo iba a decirlo, me da la puñetera gana. Todos, invariablemente, hablaron de reconquista. Todos. Porque fuera de nuestras fronteras, España es la reconquista. Lo miran hasta con envidia, diría yo, y con la conciencia europea de que España salvó a Europa. Segundo punto en el que entro en conflicto con Raúl Quirós. Para mí, Europa existe. Europa es una realidad. Europa es algo que vale. Por supuesto, para mí vale más España, pero Europa. Luego ya veremos lo de la cristiandad y todo esto. Si nos da tiempo. Concluida la reconquista, obtenida la restauración de la unidad, es una fuerza indomable. Llevan 700 años luchando. Se les salen las ganas de aventura. No pueden hacer otra cosa que seguir y seguir y seguir. Evidentemente, al Magreb no les interesaba nada porque ahí es un puñetero desierto. Tomaron posesiones para garantizar la protección de sus costas. Orán, Túnez, Argel, no se consiguió. Esa hispanidad vista así se hizo, por tanto, también y fundamentalmente en Europa. O si se quiere decir de otro modo, la hispanidad de América no hubiera sido posible, ni se hubiera prolongado tanto en el tiempo, ni hubiera producido tanto buen fruto si la monarquía hispánica no hubiera hecho también su particular hispanidad en Europa, dejando una huella imborrable en toda Europa. La hispanidad es, por tanto, cambiamos la definición, no la obra de España en América, sino la obra de España en el mundo. En América la hispanidad fue penetración, extensión, número, cantidad. La hispanidad fue espacio y tierra. Fue cultivo en una tierra fértil, pero que nadie había cultivado, nadie había sembrado, y se impuso naturalmente por la superioridad de nuestra civilización. Allí estaban comiéndose la gente. La hispanidad en América no se puede ocultar, porque es la espina dorsal del continente. La hispanidad vertebra América. Todas las naciones, todas y cada una de las naciones de América, incluso los Estados Unidos, son obras de España.
atravesando el mar que se convertía a partir de ese momento en el océano de España. Carlos V, en ese texto que decía Josep, de esas instrucciones que le da Felipe II, antes, cuando sale de Gante, donde abdica y viene a España a morir a Yuste, habla de el océano de España. Es el océano de España. Es puro espacio. En Europa la hispanidad fue distinta. En Europa la hispanidad fue resistencia, fue defensa, fue retención, fue muro, fue frontera. No fue una semilla plantada en tierra fértil, pero incultivada, sino un cortafuegos frente a los enemigos de esa Europa una y cristiana. El enemigo interno, el protestantismo, luterano, calvinista, hugonote, y el enemigo externo, por supuesto, el Islam en su versión otomana, en este caso. La hispanidad en América se te impone, te aparece en las ciudades, en los puertos, aunque no quieras, tú vas a América y se te impone España, porque fue construcción, mientras que la hispanidad en Europa hay que desenterrarla, hay que descubrirla en cada una de sus plazas, de sus calles, de sus fuertes, de sus ciudades, de puentes y puertos, porque fue puro combate. En cada calle, en cada seminario, en cada ciudad. La hispanidad en Europa fue trinchera. La hispanidad en América es un paisaje. En Europa es un tesoro oculto. La hispanidad empieza con el fin de la Reconquista, sostengo, porque la hispanidad empieza, estaba escrito aquí, no es que lo hayamos preparado, con Cisneros y la Universidad de Alcalá, y la Biblia políglota. La hispanidad fue la Reforma Católica española. Luis Suárez, en esa obra titulada Lo que el mundo le debe a España, un librito muy pequeñito, pero recuerda que entre 1328, momento en el que Guillermo de Ockham, con su nominalismo, si al final todos decimos lo mismo, se enfrenta al Papa, y 1648, 300 años, que es cuando se firma la paz de Westfalia, España lidera Europa y el mundo. Y lo hace defendiendo desde Ramón Llull y luego con la Escuela de Salamanca que el ser humano, dotado de razón y libre albedrío, tiene capacidad para conocer y para merecer a Dios. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los protestantes y el otro mundo. Nosotros podemos conocer a Dios por nuestra razón y podemos merecer a Dios haciendo cosas buenas. Y por eso nosotros en América construimos hospitales, universidades, ciudades y catedrales. Y los anglosajones decidieron saquear continentes enteros, porque para ellos les da igual portarse bien o portarse mal, porque el ir o no al cielo no es algo que yo me pueda merecer, sino es simplemente es que ni siquiera por la gracia, por el capricho de Dios, que decidirá quién va o quién no va al cielo. Frente a ellos, eso, lo que ya hemos dicho, Ockham, Lutero y toda la modernidad de la Ilustración, que hay que recordar que Lutero llama a la razón la prostituta. Y fiaron todo a la observación y a la experimentación. Y a mí me sirve como para entenderlo Guillermo de Ockham, Lutero, Grocio, Kant, Hegel, Hobbes, todos estos que hemos citado. En el fondo son como Santo Tomás, que dijo: si no lo veo, no lo creo. Yo necesito poner, ¿no?, los dedos en las heridas de las manos y de los brazos y mi mano en la llaga del costado. Todo lo fían a la observación, a la experimentación. Pero nosotros no. Nosotros somos católicos. Si a mí Josep me dice esto sucedió, yo le creo. Y si me lo dice un apóstol, coño, pues luego no me lo voy a creer. Sí, somos así. Es una tontería. Dicen, no, pero esto no. Buxade dice tonterías, sí, Buxade dice muchas tonterías, es verdad. Pero los únicos reyes a los que va Colón y les dice, ahí están las Indias, los únicos, sin ningún dato,
sin ninguna... sí, venga, yo te veo. Venga, para ti. Los demás, me tienes que traer una prueba, yo me voy a gastar aquí la pasta, tengo que valorar el coste-beneficio. Nosotros somos esa España cristiana, es ese buen cristiano al que Cristo resucitado pues, le dice que bienaventurados los que creen sin haber visto. Durante casi 800 años creímos que era posible restaurar la unidad visigoda, creímos que era posible restaurar y recuperar la unidad territorial frente a un poder inmenso que era el del Islam. No podemos concebirlo, el poder que era el Islam. Es decir, el poder, la superioridad de los Estados Unidos ahora con respecto a cualquier otra nación del mundo no era comparable a la superioridad del Islam en aquel momento. Los tíos se plantan en Poitiers en poquitos años. Creímos que era posible reconquistar lo perdido y solo una nación modelada en siglos de lucha, de combate y de repoblación es capaz de hacer la hispanidad. La ocultación durante décadas a varias generaciones de españoles de lo que fue el imperio y la hispanidad es un crimen político del cual deberán ser responsables todos los que han pastoreado esta nación durante 50 años. Un delito doloso, porque hay una explícita intención de vaciar al español de su historia, de su identidad, porque un sujeto sin identidad obviamente es perfectamente maleable y pastoreable. La inmensa mayoría de los españoles no son conscientes de la importancia de España en la historia. Y aún lo de la hispanidad en América es conocido, pero lo que hizo España en Europa durante esos 300 años es absolutamente desconocido. Absolutamente. Si los reyes católicos Fernando e Isabel representan, simbolizan la reconquista, por supuesto, y eso no estaba preparado, Carlos V es la expresión misma del imperio. La idea imperial estaba ya en sus abuelos, pero Carlos, rey de España, emperador de la Europa cristiana, encarna el superior ideal de la unidad. Carlos es el nuevo Carlomagno, hasta el punto de que es coronado 2 veces. Primero es coronado como Carlomagno, se hace coronar en la catedral de Aquisgrán para convertirse en rey de los francos. Y luego, después de saquear Roma, que es un timbre de orgullo, los españoles hemos saqueado Roma. Eso supone la superioridad de España. Después de saquear Roma le dice al Papa, y ahora vienes tú y me coronas en Bolonia como rey de los romanos. No le tembló, por supuesto, la monarquía hispana a la hora de defender sus derechos políticos, de ejercer sus deberes, proteger la cristiandad, incluso, repito, saqueando Roma. El llamado saco de Roma es un hecho decisivo, histórico, brutalmente histórico. El ideal de una Europa unida bajo esa universitas cristiana, poder espiritual del papado, poder temporal del emperador, fue la consigna de vida de Carlos. Un ideal que se encarnaba en 3 conceptos que han desaparecido, que es herencia, tradición y misión. Los más misitas dirán vocación. Bueno, la idea de que yo he nacido para algo. Carlos no podía no hacerlo. Estaba condenado. Era nieto de los reyes católicos, era nieto de Maximiliano. Aunque él hubiera querido otra cosa, no podía hacer otra cosa que ser fiel heredero, responder a la herencia, responder a la tradición. Me han entregado el ducado de Borgoña, la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, las posesiones aragonesas en el Mediterráneo, el Franco Condado, posesiones en Italia, el reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me voy a dormir? ¿Me quedo tranquilamente en Gante, esperando que... No, esa idea de herencia, de tradición, de algo que se te impone y por tanto automáticamente es la misión de tu vida, es algo que está en todas esas buenas élites, frente a las élites que tenemos ahora en Europa, que si me da tiempo luego hablaremos un poquito. Y por tanto, pues evidentemente toda la vida de Carlos, toda la vida de esa monarquía hispana es la lucha contra el Islam y la lucha contra los protestantes.
Luego veremos el sentido político que yo le quiero dar a esto. Hay dos momentos maravillosos. Voy a contar anécdotas de la historia, porque leyendo y preparando esto, pues, uno recupera las lecturas de joven, que son los asedios de Viena. Por uno, el asedio de Viena en 1529, y el otro es en 1683. Dos intentos tremendos del Imperio Otomano de conquistar Europa. Digo, para los que dicen que Europa no vale la pena. No, pues invadan Europa, a tomar por culo Europa. Como no nos importa Europa, Europa es una idea masónica, pero ¿qué es esto? ¿Qué tonterías son estas? Dejamos Europa para que von der Leyen la maneje. ¿No? Renunciamos a Europa. Nos vamos a mirar solo al océano. ¿Qué es esto? Eso es traicionar nuestra propia identidad. Asedio de Viena, 1529. Acabamos de saquear Roma. Le acaba de obligar al Papa a que venga a Bolonia y le corone. Solimán el Magnífico, que suena a tremendo, 200.000 tíos asediando Viena. Había caído el rey de Hungría. Por el otro lado, se calcula que 24.000 soldados austríacos y voluntarios europeos, las jinetes alemanes y, por supuesto, arcabuceros españoles. Solimán, después de 2 semanas de asedio, se retira. ¿Sabéis por qué se retira? Bueno, se retira por muchas razones, pero fundamentalmente porque Carlos va a Viena. Carlos es un rey guerrero, es un emperador guerrero, así como Felipe II se refugió en el Escorial y tenía tantos líos y no le gustaba mucho. Y Carlos era un tipo que estuvo en todas las batallas. Y se va para allí a Viena, Solimán el Magnífico. Eso salva Europa en 1528. En ese momento la explosión protestante ya había saltado en Flandes, en Alemania. Era abrir los frentes, que le pregunten a todos los que han intentado mantener guerras en dos frentes, ¿qué ha sucedido? Cada uno que ponga el ejemplo. No estoy pensando en quién pensáis, estoy pensando en Napoleón. Dos frentes. ¿No has aprendido? ¿No has leído El arte de la guerra de Sun Tzu? ¿No has leído a Clausewitz? Dos frentes no se pueden mantener. Pero sí lo hizo la monarquía hispana durante 150 años. Y el segundo asedio es mucho más bonito. Es verdad que ya no habla de España, pero eso igual lo voy a decir porque me parece extraordinario. 1683, sitio de Viena, otra vez el Imperio Otomano, cae otra vez el líder húngaro Tokoli. Por eso, cuando uno dice, oye, ¿y qué empezamos con Hungría? Es que cuando cae Hungría, cae Europa. Está en la historia. Cuando cae Hungría, Hungría está en el Limes. El límite de Hungría, cuando tú vas a Budapest, ahí se está en Budapest, que subes ahí a la montaña de Buda y miras, lo que ves tu horizonte era el Limes de Roma. El Imperio Romano llegó hasta allí, era el Danubio. En el otro lado estaba la barbarie. Y la barbarie venía de allá. O sea, hay cosas en la historia, yo me niego a la teoría de los paralelismos históricos, de que todo se repite y tal, no lo veo muy claro eso. Pero sí que es verdad que hay circunstancias, pero es pura geografía. Es que Hungría es una llanura. En Hungría no hay montañas. Tú a la que entras en Hungría, te plantas en Budapest, en nada. Y si cae Budapest, cae Viena. Cae el líder húngaro y se sitía otra vez Viena. Los defensores resisten a los intentos de los otomanos de abrir brechas, en ese momento ya con explosivos mucho más elaborados que los que había 150 años antes. La ciudad recibe ayuda de fuerzas aliadas del Sacro Imperio Romano Germánico y del rey polaco Juan III Sobieski. Curiosamente, naciones católicas, las que acuden a salvar Viena, que cruzan el Danubio, ocupan posiciones en la colina de Kahlenberg. Si habéis estado en Viena, pues está ahí, esa colina, está. Y el 12 de septiembre de 1683, 18.000 jinetes de élite, incluyendo los famosos húsares alados polacos, realizan la mayor carga de caballería de la historia, derrotando a los otomanos y liberando Viena. No se pone a pie la gallina. Una carga de caballería es la expresión máxima del valor. Sobre todo después de que los ejércitos empezasen a utilizar artillería y fuego. Evidentemente, los que habéis hecho servicio militar, la mayoría de vosotros, los
los habéis sido infantes con el tema de número y recordéis aquello de fuego, movimiento y choque. Pero cuando vas a montar un caballo, el choque es evidente, la carga es para chocar. Y tú fuego poco haces, solo recibes. Como Fernando Primo de Rivera en su regimiento de Alcántara, cubriendo la retirada vergonzosa de nuestro ejército en Anual, aquellos soldados de reemplazo, humildes e insolventes, porque como no habían podido pagar, se habían tenido que ir a la guerra. La última carga de caballería la hace el general Monasterio en Teruel, en la batalla del Ebro, y hemos vuelto a ver una carga de caballería. Y de otro hecho determinante, hemos hablado ya, que es Lepanto. Con Venecia, Génova, el papado, evidentemente la derrota de la flota otomana detuvo la expansión en el Mediterráneo. Antes se había defendido la Valeta, de Malta, se había tomado Túnez y Orán. Por supuesto, el segundo objetivo era la lucha contra el Islam, el segundo, asegurar la herencia y la unidad territorial y espiritual de Europa. ¿Había un elemento espiritual y católico? Carlos, claro que lo había, por supuesto que lo había, pero el tema político fundamentalmente es, oye, esto me lo han dado mis padres y esto no me lo van a quitar estos tipos. Desde la batalla de Pavía, evidentemente en 1525 ya se ha comentado, Carlos V gana a Francia, la supuestamente nación católica, pero que nos estuvo dando por saco, aliándose con los protestantes y con los otomanos durante 150 años. Y una cosa maravillosa que pone de manifiesto el sentir y la identidad de nuestra nación. Francisco es apresado en esa batalla. Lo traen y no lo matan. Cualquier otra nación hubiera matado al rey. Pero los españoles somos así. Los españoles somos así, es lo que nos ha caracterizado. Ese señorío, ese no destruir al adversario, ese dejarle siempre vivo. Decías, uno de nuestros, a Lutero había que haberse justicia. Bueno, es lo propio. Yo estoy convencido que el ajusticiamiento de Bravo y de Padilla y Maldonado no fue cosa de Carlos. No es lo propio de nuestras élites históricas. Esa cosa vengativa. Desde esa batalla de 1525 hasta la batalla de Nördlingen, última gran victoria de los tercios españoles, dirigidos también por el infante Fernando de Austria. Se pone fin en ese momento a la fase de hegemonía protestante. Lo que pasa es que hay un problema, que es que Francia se alía con Suecia para obligarnos a firmar la paz de Westfalia. La victoria de los ejércitos de Felipe II en la batalla de San Quintín, todos esos momentos maravillosos sobre las tropas francesas. Guerra para la paz. Se gana la batalla de San Quintín y se firma la paz. En Cateau-Cambrésis. Es el si vis pacem para bellum. Si preparas bien la guerra y la ganas, tendrás paz. Y la prueba de que España no combatía ni por dinero, ni por tierras, ni por gloria, es que Felipe II no mandó saquear iglesias, ni palacios, ni pasó por la guillotina a los nobles y burgueses, ni levantó arcos de triunfo. Mandó construir el Escorial, que era como una especie de nuevo templo de Salomón, dice el Suárez. Un mausoleo para nuestros reyes, la ciudad de Dios junto a la ciudad terrena. Todo concluye efectivamente en esa parte de la Hispania, ya se ha hablado mucho, y es la ruptura de la verdadera del imperio y la desaparición de esa idea de esa Europa unida cristiana. Eso es indiscutible. Un nuevo derecho internacional, y eso solo es posible porque España está tan debilitada que ya no puede aguantar la guerra. ¿Y por qué está tan debilitada? Básicamente porque nosotros no éramos un imperio saqueador. De América se sacaba supuestamente el quinto real, que era el 20% del beneficio. En realidad, el quinto real yo creo que se cobró pues, un día o un año, porque nunca se llegaba a eso. Entre lo que robaban los piratas y corsarios ingleses hasta... No, el 80% de la riqueza se quedaba en América. Westfalia marca el inicio del fin, por supuesto, y luego, pues ya sabéis, la Bastilla, la Revolución Francesa, las revoluciones burguesas del 48, la explosión de las ideologías que luchan por el poder dentro de las naciones. Otra cosa maravillosa de la hispanidad en Europa, el llamado Camino Español. Una gesta logística extraordinaria que consiste en unir Italia,
el Franco Condado de Flandes, que además se convierte en un foco de intercambio cultural, de intercambio de ideas, de experiencias. Por supuesto que era un corredor militar para permitir a las tropas ir de un lado para otro. Y si os fijáis, ¿qué pierde España en la paz de Westfalia? Pierde Alsacia y Lorena. Eso rompía el camino español, impedía ya la unión de los territorios que aún manteníamos en Italia y Flandes. Curiosamente, Alsacia y Lorena es ese pedacito de Europa por el que luego se pegaron franceses y alemanes durante las dos guerras mundiales. No hay capital europea donde no resuene la voz y el timbre de la monarquía de España. Yo tengo aquí unos ejemplos, podréis ponerlos los que queráis. En Lisboa, el monasterio de los Jerónimos, donde reposan los reyes de la Casa de Austria, símbolo de la Unión Ibérica de 1580 a 1640. En Dublín, el colegio irlandés, que recuerda la acogida que España dispensó a los exiliados católicos irlandeses después de la herejía anglicana. En Bruselas, la Gran Place, la Casa del Rey, el centro administrativo de los Países Bajos y españoles, en Aquisgrán, donde fue coronado Carlos. En Roma, todo en Roma tiene sabor español. La Plaza de España, la Embajada, los palacios. En Nápoles, Cerdeña, todo Italia. El fuerte de San Telmo, en La Valeta, que recuerda la ayuda militar hispánica decisiva en el gran sitio de 1565. Iban camino de Túnez. Y camino de Túnez ven que los otomanos están asediando La Valeta. Oye, se van para Valeta, liberan La Valeta y luego siguen camino de Túnez. En Bratislava, donde el castillo fue residencia de la monarquía habsbúrgica. En Budapest, cuya reconquista contó con tropas financiadas por Carlos II, aún al lado del Palacio Presidencial, donde vivía Orbán, y ahora vive Peter Magyar. Hay una placa en reconocimiento a los héroes españoles que fueron a defender. En Ljubljana, iglesias y catedrales, como la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia, la catedral de Zagreb, incluso la catedral latina en Leópolis, Ucrania. Es obra, en este caso, resultado de la explosión de la Compañía de Jesús, de la cual también habrá que decir alguna cosa. La presencia universitaria española. En América hablamos muchísimo de las universidades. Es que nosotros también llegamos a hacer universidades en Europa, mucho más pequeñas, menos famosas, claro. En Douai, fundada por el rey Felipe II mediante una bula del Papa Pablo VI, que tenía por finalidad exclusivamente formar sacerdotes para llevarlos a Gran Bretaña a combatir el anglicanismo. La Universidad de Dol, fundada en tiempos de dominación española, o la Universidad de Cagliari o de Sassari en Italia. En fin, la Escuela de Salamanca, ya hemos hablado también, o habéis hablado, Victoria, Soto, Suárez, Molina. La base intelectual del derecho de gentes, lo hemos construido nosotros. Somos los españoles los que hemos inventado el derecho internacional, desarrollando una amplia discusión sobre los límites del poder, la legalidad, la legitimidad, la guerra justa, la dignidad natural del hombre y los derechos propios del indígena, en tanto que hijo de Dios, pero también sobre el derecho de propiedad, fundamento de la libertad de comercio, el intercambio, la cooperación, la reforma carmelitana de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y por supuesto el concilio, aquí tenía muchas cosas, pero es que prácticamente lo ha dicho ya todo Josep, por lo cual no voy a repetir. Lo del Concilio de Trento es extraordinario. En realidad ya es un poco más duro. El Concilio de Trento se hace porque España quiere. Pues si fuera por los papas, hubieran seguido a su rollo durante muchísimos más siglos. Más aún, se hace en Trento porque Carlos quiere. Porque evidentemente el Papa quería que el concilio se celebrase en Roma, eso que hubiera tenido sentido. Y Carlos dice, no, yo no voy a tener un concilio en tu terreno, tú te vas a ir a mi terreno. Y Trento forma parte del imperio. Y se hace el concilio en Trento porque lo impone Carlos. En el concilio de Trento se imponen las tesis de Juan de Ávila y, por supuesto, la influencia de la Compañía de Jesús, que recientemente había fundado San Ignacio de Loyola. Se extiende la pintura española del siglo de oro, el Greco, Rivera, Zurbarán, Velázquez, Murillo. Esto es la hispanidad también. Y luego, pues una cosa muy personal, para mí el momento más cumbre de la historia de España, cuando diga, oiga, ¿y usted cuándo cree que esto ha llegado a lo máximo? Siempre cito una fecha que lo leí una vez y
y me quedó grabado, que es el 12 de marzo de 1622. El 12 de marzo de 1622 se canonizan en Roma, el mismo día, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Isidro Labrador y Felipe Neri. Cuidadito, ya solo con Santa Teresa y San Ignacio, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Los italianos, en una no disimulada envidia, resumen todo eso en una expresión que dice: hoy el Papa ha canonizado a 4 españoles y a un santo. Los cabroncetes de los italianos. Y San Felipe Neri fue santo, por supuesto. Es un momento cumbre. Imaginaos cómo debió ser aquello. Claro, ahora no había móviles, ni había streaming, ni nada por el estilo. El mismo día. 4 santos. Roma es como Roma ha cedido, Roma ha caído. Cadut, Roma ha caído, se ha rendido a España. Bueno, ya era la parte política. Ya, pues me queda. ¿Cómo mola esto? La parte política. Yo no sé si lo sabéis, pero yo soy ahora de político tampoco lo digo mucho, pero soy deudor intelectual de un alemán, jurista, profesor de Derecho Constitucional, que es Carl Schmitt. Un tipo complicado, muy complicado, una vida muy azarosa, forma parte de esos hombres que han sido condenados por la historia. Si cualquiera de vosotros pone en Google Carl Schmitt, pues lo primero que le van a salir serán páginas diciendo ideólogo jurídico del nacionalsocialismo, ideólogo jurídico. Mentira. O con el régimen, sí. Pero eso es un tipo genial. Y él define lo político. Dice, ¿qué es lo político? Lo político es la identificación de un enemigo. No hay política hasta que no hay la identificación de un enemigo. Es decir, si no tiene un problema, dice él. Cuando el enemigo está identificado dentro, esa sociedad tiene un problema. Porque tiene la semilla de la destrucción. Y en España lo vivimos, lo hemos vivido, lo vivimos y lo seguiremos viviendo hasta que no encontremos la adecuada solución con el separatismo. Dice, pero desde el punto de vista de una sociedad sana, una comunidad política sana, hay un mínimo cultural homogéneo que mantiene esa comunidad unida. ¿Y quién es el enemigo? Dice Carl Schmitt, el enemigo es el que se afirma como el no yo. Yo soy yo y el no yo es mi enemigo. Es decir, aquel sujeto cuya identidad lo que hace es negar la tuya, que la contraviene directamente, aquel que se opone a ti. Aquel que no puede, el que no quiere convivir con tu identidad. Por eso la fortaleza de cualquier comunidad política y su primer objetivo es confirmar y consolidar la unidad. Pues si el enemigo está dentro, no hay nada que hacer. Necesariamente va a desembocar en una guerra civil. Y por eso, desde Westfalia, Europa vive una guerra civil europea permanente. Porque evidentemente, cuando la monarquía hispana ya no puede soportar económicamente el esfuerzo de luchar por la Europa cristiana unida, por la idea del imperio, de un imperio cristiano en Europa, donde ya no se puede prohibir la división, el Sacro Imperio se rompe en el fondo en cientos de principados alemanes, los Países Bajos, y a partir de ahí Europa entra en una guerra civil europea permanente, que evidentemente se ha metido dentro porque está el protestantismo que ha roto la unidad espiritual. Lo espiritual, lo político y lo territorial van indisolublemente unidos siempre. Siempre. Esto es lo que trató de evitar Carlos, lo que trató
trató de evitar la monarquía hispana, luego Felipe II, por supuesto, y sus sucesores con más o menos acierto. Carl Schmitt, este alemán, se afirma en muchos escritos deudor de Donoso Cortés. Cita permanentemente a Donoso Cortés y sobre todo su doctrina sobre la dictadura. La dictadura, que es una figura muy romana, como método para defender la nación en situación excepcional cuando las fuerzas disgregadoras están rompiendo la comunidad política. Decía Donoso Cortés: oiga, aquí hay que poner una dictadura para poner. Y eso, Carl Schmitt dice: oiga, esto hay que hacerlo. Alemania se nos ha roto, estamos desde el Tratado de Versalles matándonos con nosotros, el peligro de una revolución comunista como en Rusia, el peligro de una revolución socialdemócrata con Rosa Luxemburgo, y esto es un lío, ¿no? Y habrá que imponer un régimen que ponga una izquierda. No cita, curiosamente, no cita a Ramiro de Maeztu, sí era muy amigo de Álvaro Dors, también Carl Schmitt. No cita a Ramiro de Maeztu, pero sí a Donoso y sobre todo ese ensayo sobre el liberalismo y el catolicismo que muchos de ustedes conocen y que yo creo que es de obligada lectura y incluso de obligada relectura de vez en cuando. Pues Carl Schmitt tiene un libro muy pequeñito, es un ensayo cortísimo que se llama Tierra y Mar, reflexión sobre la historia universal. Luego tiene un tochaco que se llama Gnomos de la Tierra. Eso ya es un librazo tremendo, pero que en Tierra y Mar es como el resumen. Yo voy citando libros que no están ahí, pero bueno, no pasa nada. Pueden comprar por Amazon. Y porque la librería normal y corriente no lo van a encontrar. Bueno, pues Carl Schmitt, en ese libro, sostiene una de sus tesis fundamentales. Pero para mí comete un error en ese pequeño ensayo, porque su gigantesca cabeza de genio germánico y su admiración hacia Hobbes y el Leviatán le llevan a cometer un error, y él sostiene que la primera gran revolución espacial la hizo Gran Bretaña. Es un error de Carl Schmitt, porque evidentemente nosotros sabemos que la primera gran revolución espacial la hizo España. Por eso decía que la hispanidad en América fue espacio, fue ganar un continente. La fuerza espiritual, política, militar de España, el 2 de enero de 1492, cuando toma Granada, es una fuerza que se tiene que tiene que desbordar. Es como lo mismo, San Ignacio de Loyola monta la Compañía de Jesús. Esta es la fuerza espiritual, que no puede quedarse en España, tiene que desbordar al mundo entero. Cuando alguien tiene esa fuerza, tiene que salir. Y salió por América. Pues en ese libro, Carl Schmitt habla de es una cosa suya, otros han hablado de ello también, que es el famoso catecón. El catecón o catechón se escribe en español. Es una idea tradicional, un cristianismo muy tradicional, que se fundamenta, creo que es la carta de San Pablo a los Timoteos, en el que parece que San Pablo está hablando de una realidad que es como el contrapeso del anticristo. Antes de que llegue el anticristo, ¿no? Anticristo, segunda venida de Cristo, pero antes de que exista el anticristo hay el término griego es catecón. Carl Schmitt lo traduce como el retenedor, el restringidor, el que para, el que es frontera, el que es muro, el que impide la llegada del anticristo, porque es un problema. Yo cuando a veces escucho y leo a gente que dice, no, tal señor es el anticristo, digo, joder, qué putada, porque es que después del anticristo es la segunda venida. Cuidadito de anunciar que Perico es el anticristo, porque entonces ya es que no tiene ningún sentido, tenemos que irnos todos a confesar y a esperar la segunda venida. Lo que mola es que haya alguien impidiendo la llegada del anticristo. En términos políticos, dice Carl Schmitt, ¿quién impidió la llegada del anticristo? El verdadero catecón fue Roma. Y luego él pega un salto de narices y se va a la Gran Bretaña. Repito, porque él tenía, pues, bueno,
Era muy alemán, por supuesto, pero era muy anglófilo, porque había leído pues, todos estos de Locke, de Hobbes, y sobre todo de Hobbes en su teoría de Leviatán. ¿Cuál es mi tesis? Que no se equivoca en la teoría, pero sí en el sujeto, que es España. España se comportó durante aquellos 300 años como el gran muro, la gran fortaleza, quien impidió la destrucción de Europa y de la cristiandad. Dice Smith, hay otro librito, parece que sea comercial de Carl Smith. Tiene un librito que se editó en español hace 2 años. Es un libro muy fácil de leer porque es su diario, el glosario. Él escribía prácticamente todos los días, escribía un parrafito, ¿no? Y hizo un diario durante años. Entonces, el 19 de diciembre del 47 dice: creo en el catecón. Para mí es la única forma posible de entender la historia cristiana y encontrarla significativa. Dice: el catecón debe ser nombrado para cada época de los últimos 1948 años. El lugar nunca quedó desocupado. De lo contrario, ya no estaríamos aquí. Su tesis es política, si no, yo creo que habría que ver un teólogo si esto es herejía o no es herejía, pero él dice: alguien tiene que estar para impedir la llegada del anticristo. Pero se olvida de España. Y la historia de España solo puede interpretarse en un sentido espiritual. Al menos de la España que hizo la Reconquista y la Hispanidad. Para mí la historia de España, así comprendida, es pura teología política, una filosofía histórica para contrarrevolucionarios, una explicación metodológica de por qué no se ha destruido de verdad todo ya. Europa, ahora, y ya voy a lo importante, que es el final. Europa derrotada, Europa desaparecida, Europa actualmente invadida. Absolutamente invadida. Y no hay nadie ya, porque Hungría ha caído. Las élites de Bruselas se han cargado a Víctor Orbán. Hungría ha caído. Y ahora estamos ya en el sitio de Viena. Y si alguno, yo estuve en Viena hace 2 semanas, que fue el 70 aniversario de la fundación del FPO, del Partido de la Libertad Austríaco, que está con nosotros en el grupo de patriotas, 70 años de partido. Eso sí que es un partido y una tradición política. Y Viena ha caído. Viena hasta las 6 de la tarde es una ciudad europea. A partir de las 6 de la tarde no es una ciudad europea. Familias enteras, todas numerosas, islámicas. La municipalidad de Viena paga 1.400 euros por cada hijo. A los de fuera. A los austríacos no. 1.400 euros. ¿Ves? Allí, familias numerosas. Yo cuando digo, hay que promover las familias numerosas, digo, joder, sí, pero las de estos no. Pero familias de 4 o 5 hijos. Europa empobrecida, Europa pastoreada, evidentemente, por unas élites dirigentes carentes absolutamente de eso que caracterizó a nuestros grandes líderes. Disciplina personal, virtudes elementales y algo que es esencial también en Smith, que es la decisión, la determinación política. Europa, en último término, entregada ya a potencias extranjeras que devoran su capacidad, por un y por otro lado, su capacidad productiva, su capacidad agraria, su capacidad ganadera, pesquera, industrial. La disolución de Europa está, sí, efectivamente, ahora, no en Westfalia, no, ahora, realmente, en un riesgo evidente. Hemos dicho que el enemigo es el que quiere tu desaparición, aquel que tiene por misión o por destino que tú desaparezcas. De modo que el conflicto se plantea en términos políticos, pero existenciales, de pura supervivencia. Leer la historia de España es la forma más fácil de vencer la tentación de una interpretación materialista de la historia. Nuestra historia se lee en términos de heroicidad, o de traición, de martirio, o de santidad.
pero nunca en términos de interés comercial, financiero, especulativo, mercantilista. Al menos nunca se había entrado el siglo XIX, cuando España es incorporada a esa Europa que ya no es Europa. Un gobierno responsable debería, por supuesto, hacer un listado de todas aquellas circunstancias, realidades, grupos o personas que amenazan la existencia misma, su unidad y su identidad. Y declararlo públicamente, por ley si fuera necesario. Y por eso, y no les he hablado de Vox, pero si no alguien me diría, oye, ¿tú eres de Vox o de...? Por eso Vox entiende que la forma de acabar con el separatismo es prohibir el partido separatista por ley. Y yo sé que muchos no están de acuerdo. O dicen, no, con esto hay que manejar, es que es una amenaza existencial, es que es ellos con nosotros. Porque es un enemigo, en el sentido existencial, no es un adversario político, no es alguien con el que pueda discutir una determinada decisión, es un enemigo existencial, ¿no? Esas cosas de trampuchas, de no, ponemos el umbral de voto del 5% y así entonces no consiguen entrar en los parlamentos. Por supuesto, hay un enemigo, y sé que a muchos tampoco estarán de acuerdo, pero en eso consiste el pluralismo. Para mí, el Islam político es un enemigo existencial de Europa. Es una enemistad que va más allá de lo bélico, lo histórico, es ontológica, es inevitable. Nuestra identidad, nuestra cultura occidental y cristiana es naturalmente incompatible con la cultura e identidad islámicas. Lo cual no significa que haya que odiar al Islam, que esté donde tenga que estar. El islamismo divide para vencer, se aparta de nuestras leyes, crea y promueve sociedades cerradas, paralelas, con su propia ley, su propia policía, sus propios tribunales, sus reglas, sus impunidades y sus inmunidades, su banca, sus dependencias exteriores. Y evidentemente ya sabemos que el islamismo no es unánime, pero como no es unánime el cristianismo. Pero a nosotros distinguimos perfectamente una sociedad cristiana y una sociedad islámica. Y si no, les invito a que vengan a Bruselas y paseen conmigo. Y verán ustedes una calle que es Europa. La siguiente calle no es Europa, es África. Ahora mismo no hay un poder político y espiritual que actúe como ese muro de contención frente a la barbarie. Yo creo que no lo hay. En Europa al menos. Houellebecq lo contó en su libro, ¿no? Sumisión. Un libro que no sé si han leído, un poco más raro como todo lo que escribe Houellebecq. Tiene un poco el tema sexual. Pero bueno, cada uno tiene sus experiencias familiares y todo esto, hay que respetárselo. Pero él mantiene la tesis, ¿no? Es un libro en el que él imagina las elecciones presidenciales de Francia en el año 2022. Y él dice, en primera vuelta va a ganar el Frente Nacional y en segunda vuelta todos se van a unir en contra del Frente Nacional. Él lo profetiza, digamos así, para el año 2022, no fue así, pero va a ser en 2027. Y dice, es la gran cosa del libro, dice, y ese partido islámico que en segunda vuelta va a unirse a toda la izquierda francesa e incluso al centro-derecha reformista liberal cobardica, en segunda vuelta van a ganar. Y esas, por ejemplos, dice, esas mujeres que ahora van con desparrame, al día siguiente se pondrán un velo y una falda larga y serán felices. Y ese tío que ahora pues tiene una determinada orientación sexual, al día siguiente dejará de tenerla. Eso lo sostiene Houellebecq. Podemos imaginar muchas soluciones al problema, podemos incluso proponer muchas soluciones a los numerosos problemas, pero ahora mismo estamos en el momento de tomar decisiones. Quizás que hablo ya como político y no como abogado de Estado ni como profesor de universidad. Pero yo estoy muy cansado de los puristas. Siempre he estado muy cansado de los puristas.
pero ahora cada vez más. No, es que este parrafito no cuadra con lo que yo digo. Ya, joder, claro. Yo es que este tema no lo veo. Yo es que... Imaginaos que en las Navas de Tolosa, cuando llega allí el rey de Castilla, el de Aragón, los cruzados, los de la orden hospitalaria, los de no sé qué, dicen, no, es que este detalle de tu programa no me gusta. Yo creo que tendrías que ser más duro con, yo qué sé, cualquier cosa. Podría poner miles de ejemplos. Ya, hubiéramos sido arrasados. Fijaos que ¿quién se retira de la batalla de las Navas? Se retiran cruzados franceses, pero se retiran porque lo que querían era matar a todos, no dejar piedra sobre piedra, y los reyes castellanos dicen, no, que nosotros no somos así, nosotros ganamos las batallas, luego ya se irán estos, quieren arrasarlo todo, se van, pero ni siquiera discuten, no discuten, pues no puedo hacerlo, no puedo matar a todo el mundo, no, pues no vuelvo, pero ya está. Pero el tocanarices, el supuesto revolucionario que de repente ahora afloran revolucionarios, aflora extrema derecha por todo lugar. Estoy flipando. Todo el mundo es extrema derecha. Todo el mundo es de extrema derecha. Quedo sorprendido. Y además se han visto un vídeo en YouTube de Josep Alsina y entonces ya saben toda la historia de la extrema derecha europea. Y ya lo saben. Os han leído el libro azul de José Antonio, que es una cosita para niño pequeño de 8 años y tal, y ya se saben el nacionalsindicalismo de memoria. E incluso son capaces de decirle a Ramiro Ledesma lo que tendría que haber hecho. O, yo qué sé, se leen 2 parrafitos de la página 14 de la última encíclica del Papa y automáticamente se declaran contra el concilio, contra la Iglesia Católica, porque hay un parrafito de lo que ha escrito el Papa que no le gusta. Pues te jodes. Pues cuando seas papa escribirás encíclicas, ¿no? O cuando seas padre comerás huevo. Cuando seas papa escribirás encíclicas. Porque el enemigo del frente no está por eso. No está por eso. Ustedes ven a la izquierda española pelearse por la interpretación del Capital, o del Manifiesto Comunista, o de lo que escribió Gramsci. Hay discusiones en la izquierda en esto. Pero qué tontería es esa. Y es que me pongo de los nervios. Pero esto es una cuestión fundamental, ahora mismo, es fundamental. Soluciones puede haber muchas. Hay quien propone la rusificación de Europa. El futuro es Rusia. Bueno, escuchando a Raúl Quirós, deberíamos decir, no, el futuro no es Rusia, porque Rusia, él ha dicho que no es la cristiandad. De hecho, que solo es cristiandad, aparte del Imperio Occidental. ¿Ok? Vale, el futuro es Rusia, cojonudo, venga. No, hay quien dice, no, el futuro es Estados Unidos. Está claro, no hay más. El futuro es Estados Unidos. Y ya está. Otra alternativa. Rendirse, la del libro de sumisión. Nos rendimos. Estuve lunes y martes, he estado en Villanueva del Arzobispo. Es una ciudad pequeña de Jaén, pueblecito, 7.000 habitantes, donde nació mi suegro, padre Hansen. Una ciudad de aceituneros. En la plaza del pueblo, que hacía 8 años que no iba, a las 7 de la tarde apareció África. Todos los niños eran marroquíes. Jugaban al fútbol en la plaza, donde históricamente nunca se ha jugado a fútbol, porque era como el lugar sagrado, era el paseo, donde la gente mayor paseaba, donde se departía, en los bancos se hablaba, los hombres jugaban en los bares al dominó o al mus. Hablan marroquí, no hablan español. Esa es la opción, nos rendimos. Oye,
Hay otra posibilidad, que es hacerse chino. Hay quien lo sostiene, no, es que China va como un tiro. China, vamos, China va, es maravilloso, China. Sí. Pero luego dice, yo creo que China es lo mejor. Pero soy católico, ¿eh? Y al Papa hay que darle por saco porque ha escrito un documento sobre la inteligencia artificial. Joder. Pero ¿verdad? Estamos así con estas ahora. ¿Qué cristiandad vamos a construir? Yo digo porque para mí es muy importante esto, saberlo. Masivamente estamos de acuerdo en que hay que volver a la nobleza. Nos repartimos los condados. ¿Quién es conde? ¿Cómo hacemos? ¿Quién es siervo de la gleba? Hay inteligencia artificial, ¿eh? Esta charla podría estar ahora mismo dándose en tiempo real, dándose en cualquier lugar del mundo. Que el mundo ha cambiado. Que ya no hay ni obreros en España. Yo leo los artículos estos, la lepenización de Vox. Vox se obreriza. Digo, joder, pero si no hay obreros. Error de estrategia por nuestra parte. Si nos obrerizamos, porque como no hay obreros, la mayoría de los españoles, o son pensionistas, o son parados, o son funcionarios, empleados públicos. Que el mundo ha cambiado. Que no había funcionarios en tiempos de Carlos. Entonces tenemos que enfrentarnos a una realidad. Bueno, entonces posibilidades muchas. Podemos hacernos eslavos, podemos hacernos musulmanes, podemos hacernos asiáticos, podemos hacernos de la Iglesia reconstituida, podemos fundar la Iglesia católica auténtica. Podemos hacer de todo. La Iglesia católica independiente, la Iglesia católica auténtica, independiente y de la Homs. Pero la realidad es la realidad. La realidad es que en España el 20% de la población es extranjera. La realidad es que la vivienda es inasequible para nuestros jóvenes. Y la realidad es que en esta Europa, de España de la hispanidad, de Europa, de América, no necesitabas una licencia de obras para construir una casa. Y ahora sí. Tienes de pagar impuestos para construir una casa. Y entonces no. Heredabas un terruño, te ponías a construirla, la construías, la levantabas y era tu casa. Y a partir de ahí la defendías. A sangre y fuego. Esto ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos ante una realidad. ¿Es posible reconstruir Europa? Sí. ¿Es posible reconstruir una Europa que camine hacia... Hombre, pretender construir la cristiandad de un día para otro, porque hemos dado 5 charlas por España, eso ni de coño. Ni de coño. Por mucho incienso que consumáis. No va a suceder. No va a suceder. Estamos hablando de que lo hemos llevado a la paz de Westfalia. 1648. 350 años para destruir el chiringuito. ¿Cuánto vamos a tardar en construirlo? ¿En reconstruirlo? Propuesta. Yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales. Una que es esencial en todo análisis. Necesitamos buenas élites. Es esencial. Necesitamos élites dispuestas al sacrificio. Élites dispuestas a entender que sirven a un ideal superior. Gente que esté dispuesta a sacrificar su progresión personal, profesional, económica, su éxito individual. Esto es esencial. Las élites son estos poquitos jóvenes que hay por aquí, pues los hay aquí. Estos tendrán que ser los que ya no vamos al peluquero poco. No nos va a tocar. Nosotros estamos en pura función de muro, de recepción. Pero a partir de ahí, élites buenas. Y esto es esencial. No hay ni un poder político relevante en la historia que haya carecido de buenas élites. La élite es fundamental.
Y por eso Europa está como está. Porque tenemos una señora como Ursula von der Leyen que dice prohíbo a los cazadores matar lobos hasta que un lobo se come mi pony. Entonces, como me ha tocado a mí, entonces cambio la directiva y hago que la Unión Europea ratifique un tratado internacional para permitir que los cazadores puedan matar lobos. Ya es usted a tomar por saco. Y así en todo. Vivimos élites, estamos con auténticos burócratas bunkerizados. Y a mí la vida no me da nada mal, soy eurodiputado. Pero en Bruselas, la mayoría de los que trabajan en Bruselas, los eurodiputados no, pero el resto del personal tiene un régimen fiscal especial. Además de buenos sueldos, pagan menos impuestos. Es una maquinaria de más de 50 o 60.000 personas que van a matar por mantener el modelo. Porque su modelo pasa porque ellos pervivan. Entonces, son élites pues muy poderosas, por supuesto. Entonces necesitamos buenas élites, gente dispuesta al sacrificio. Pero más el sacrificio de verdad, que a lo mejor el día hay que morir por la patria y no lo sé. Yo en realidad no lo deseo. No lo deseo. Yo tengo 4 hijos, tengo una mujer, no deseo que ninguno de ellos sea inmolado en una trinchera. Y el que diga lo contrario es un pirao. El que diga lo contrario, pues ya puede coger ahora mismo irse a la frontera de Ceuta y empezar a pegar tiros. No queremos la guerra. Además, hoy en día se combate a través de las armas. Pero necesitamos buenas élites. Y luego, Europa, como tal, concluyo con esto, ahora ya sí, me cae. Todo poder político, en mi opinión, es relevante si tiene demografía, materia prima, energía, poder militar y un ideal superior. Demografía. Europa ha renunciado a tener hijos. Es la justificación de la invasión. Es decir, la izquierda, ¿en qué lo justifica? No tenemos niños, hay que traerlos. Por lo cual, eso es esencial. Segundo, poder militar. Pero las cosas cambian. Cuando los finlandeses creen que Rusia les va a invadir, reinstauran el servicio militar obligatorio. Porque han identificado un enemigo. Energía. Hemos renunciado al carbón, hemos renunciado a la nuclear, hemos renunciado al gas, hemos renunciado al petróleo. No podemos ser una potencia relevante. No podemos ser. Materia prima. Sí, nuestros acuerdos comerciales pasan por traer la materia prima de terceros países para supuestamente venderles lavadoras. Porque no vendemos ya lavadoras, las lavadoras las hacen los chinos y los coreanos. Y por último, un ideal superior. Y por eso el Islam está ganando. Porque creen en lo que hacen. No el tipo que viene aquí. Que algunos vienen y son malos malotes y vienen a delinquir y a someter a nuestras mujeres con violaciones en masa. Eso, pero muchos otros no saben ni nada. Se han metido en un metro y tiran para allá, y ahí se come mejor, puedo vivir la vida, me pagan una ayuda, pero sus élites sí que saben lo que están haciendo. Y están sirviendo a un ideal superior. En fin, tenemos muchísimas cosas que hacer. Y yo disiento de lo que he oído antes. Creo efectivamente que un gran movimiento de patriotas en cada una de las naciones europeas es la posibilidad. Porque ahora no va a haber ningún emperador. A lo mejor dentro de 300 años, no lo sé. Para nadie. ¿Quién va a ser emperador de Europa? ¿Quién? Normalmente solo el que escribe esas cosas es porque él se imagina siendo emperador de Europa. Pero no, esto ya no va a ser así. Francia es una nación. España es una nación. Y quien pretenda borrar las naciones, en mi opinión, es otro pecado. Precisamente por lo que decía Josep, porque ni siquiera el emperador Carlos, ni siquiera Felipe II borraron las naciones. Eran reinos cristianos, todos sometidos a una autoridad
política, en el sentido auténtico de la palabra, de la determinación de quién es el enemigo, y una autoridad espiritual. Pero no era un emperador que te dijese todas y cada una de las cosas que tenías que hacer. Se mantenían los parlamentos, las instituciones propias, incluso cada uno hablaba lo que le daba la gana y otras cosas. En fin, que la hispanidad que nos hizo en Europa, que tenemos la responsabilidad de, bueno, el orgullo, nos podemos sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho los españoles, que está muy bien viajar a América, pero yo cuando viajo por Europa me siento como en casa, también como en casa. Y se ve claramente la barrera del imperio. Allí donde llegó la espada española, se mantiene el catolicismo, incluso en Bélgica, en Austria, en Hungría, ahora te vas a Suecia, a Finlandia, a otros países, y evidentemente allí me llegó España y se percibe, con lo cual ese orgullo de nación. Y por lo tanto, mi propuesta es que la hispanidad podría ser, en vez de hacernos rusos o hacernos chinos, pues podríamos luchar por hacerles otra vez españoles. Muchas gracias a todos. Después de esta conferencia, detrás de este gran político hay un gran hombre, un gran profesor y un gran idealista de toda la vida. Y pues seguimos aquí teniendo a Jorge Buchabé. Cuando lo que queráis vais a hacer. Me he alargado, lo siento, me he alargado demasiado. La verdad que ha sido como una especie de tirón de orejas para todos. Muy bienvenido, porque se hace siempre desde el amor, desde el cariño, que es como realmente se tiene que enseñar, se tiene que ir con el ejemplo. Hay una pregunta que dice, háblanos del Brexit. El Brexit, ¿qué queréis que os diga? Intento ser breve. Creo que por ahora ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso fundamentalmente para el Reino Unido. El Reino Unido decide salirse de la Unión Europea en el año 2016, se ejecuta el 1 de enero de 2020 y su principal argumento es porque nos tenemos que proteger frente a la inmigración ilegal. Pues mirad cómo está el Reino Unido ahora. Es un fracaso. Luego ha sido también un fracaso económico. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, bueno, es verdad que justo en el Brexit y llega la pandemia, con lo cual rollo COVID, tal, se para la economía y eso, pero sobre todo porque no había plan B. Es decir, el Reino Unido puede decir, yo me salgo de la Unión Europea y tengo un plan B, voy a reforzar la Commonwealth, recupero mi viejo imperio, pero todo les ha salido mal, porque justo cuando entra en vigor el 1 de 2020, como sabéis, es cuando cae Trump, y en aquel momento Trump sí que era un tipo que hubiera podido apoyar económicamente ese movimiento de Brexit, pero en aquel momento
el Reino Unido. En el Reino Unido les odian los indios, les odian los australianos, les odian los canadienses, les odian en todos los lados, porque claro, ellos no dejaban piedra sobre piedra. Y por tanto, yo creo que ha sido a efectos prácticos. Para la Unión Europea, pues ha sido un lío, básicamente, y hay dos cosas que sí que hay que decir. Una, demuestra que uno se puede ir de la Unión Europea cuando quiera, pero que no es tan fácil. Y dos, pasará a la historia como otro momento en el que hemos perdido la oportunidad de recuperar Gibraltar, porque era un momento decisivo, histórico. Recordáis que en el año 1982 es cuando Felipe González decide abrir la famosa verja, digamos así. La verja que se había puesto estaba ahogando económicamente a Gibraltar y estaba forzando muchísimo a Cuando España intenta entrar en la Comunidad Económica Europea, los ingleses que ya estaban dentro plantean un veto y dicen no entra hasta que no se caiga la verja o quiten la verja. ¿Cuál era el momento de revertir la situación? Oiga, usted se quiere ir y usted tiene que firmar un montón de acuerdos. España. Bueno, nos ha coincidido que en ese periodo hemos tenido a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez en el gobierno, con lo cual ha sido otra oportunidad perdida y además el 13 de julio, si Dios no lo quiere, porque solo Dios puede impedirlo ya, entrará en vigor el nuevo tratado Unión Europea-Reino Unido a propósito de Gibraltar. Con lo cual no es que no haya verja, es que ya no va a haber ni realidad física de una frontera que hay ahí. Vamos a tener un problema gravísimo. Más a los que ya tenemos en esa zona de España, que es el campo de Gibraltar, tráfico de drogas, tráfico de inmigración ilegal, piratería. Bueno, pues ahora pues va a ser muchísimo peor, con todas las bueno, en fin, Brexit un desastre. Hay una pregunta que dice, Lepanto, ¿no fue la primera parada? ¿Tercera o cuarta expulsión de los moros? Lepanto, la primera parada, no se ve. Sí, la primera parada contra el Islam. Exacto. En la batalla de Lepanto, ante Austria y la flota, además, no pararon a Solimán y a toda esa tropa. No, fue la parada marítima, digámoslo así. Pero el sitio de Viena es 1529, sitio de Viena y Lepanto es 1571. Lepanto forma parte de todo nuestro imaginario tal, y es verdad que en cierta manera, no es que se recuperase el control del Mediterráneo, pero ahí, a partir de ahí las armadas cristianas controlan el Mediterráneo, que no nos dio para recuperar parte del territorio. Pero no fue la primera parada. Y luego, tercera o cuarta expulsión de los moros. Serían las siguientes paradas. Ah, sí. Bueno, expulsión. Aquí sí que voy a mi manual y argumentario porque no voy a innovar. Nosotros utilizamos una tríada que es tres palabras distintas. Repatriación de los que están ilegalmente. Sean moros o no moros. Yo he venido ahora en avión desde Madrid. Cojo el avión, mínimo 2 aviones a la semana. El aeropuerto de Barajas y el aeropuerto de Prat son un coladero de inmigración ilegal. Y son peruanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, mexicanos. Sí, son buena gente en el sentido de que evidentemente no hay un conflicto civilizacional con ellos, muchos son católicos, las iglesias de Cataluña, yo me fui de aquí hace 7 años, pero ya las últimas veces que iba a misa solo había hispanoamericanos en misa. Por supuesto, que no es lo mismo que con el Islam. Con el Islam hay un conflicto civilizacional, con América hispana hay un conflicto cultural, pues de las comidas, de determinadas malas costumbres o muchas cosas. Y por supuesto hay bandas latinas, pero eso es policía, jueces y, segundo, deportación de todos los que cometen delitos, aunque sean legales. Y tercero, que es la tercera pata, es la reemigración de todos los que vienen aquí a vivir del cuento. ¿Sean moros o no moros? ¿Son moros o no moros?
Es verdad que con el Islam es un problema muy serio, muy serio. Pues el peruano, bueno, un peruano, por decir un nombre, que puede plantear un problema de bandas latinas, indiscutiblemente, de violencia en la calle, de desarraigo, porque bueno, hay que resolverlo y hay que mandarlos a su casa, también, por supuesto. Pero repito, no hay ese conflicto civilizacional. Pero vamos, las notas de exclusión, sí, todos, uno detrás de otro. Tenemos otra que dice: ¿por qué una mayoría se avergüenza de ser español? ¿Cuál es la forma de unir a todos en un proyecto común? Pues no lo sé. La primera pregunta es así que me la sé. Y voy a Ortega, sé. Es un señor que ya no me cae muy bien, pero cuando mis primeras lecturas fueron de Ortega, como yo creo que la de muchos intelectuales españoles. Él utilizaba la tríada conocer, comprender, amar. Tú no puedes amar nada que no comprendes, no puedes comprender nada que no conoces. Entonces, si no te han explicado la historia de España, si no te han explicado la identidad de España, si abres la televisión y nadie te cuenta cosas de España, incluso hasta las malas, pueden contar las cosas malas. Es maravilloso. España es una nación tan alucinante. Es una nación que tiene en el himno de la Armada, decimos, en Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar. Los británicos no celebran ni una puñetera derrota. Y los americanos, imaginaos. Si los tíos le han dado la vuelta al calcetín y han hecho 1000 películas de Vietnam donde salieron con el rabo entre las piernas. Entonces, conocer, comprender, amar. Entonces, ¿por qué los españoles no se sienten orgullosos? Porque no lo conocen. Y ya está, no hay más. Esa sí que es fácil. La segunda, de unir a todos en un proyecto común, un proyecto sugestivo de vida común, decía Ortega. Es que cuando he oído lo del proyecto común me ha venido Ortega de cabeza. Pues yo creo que en el fondo sería pues, como haría un padre cuando sus hijos se enfadan, ¿no? Cuando mis hijos, ahora ya no, pero ya son más, ahora sí, pero cuando eran pequeños, están muy pegados, pues hay un momento que hay una violencia ahí en casa y el padre tiene que resolver eso. Y normalmente la forma más fácil de resolverla es decir, vamos a dar un paseo, hacer cosas. Yo cuando era muy mando en la OGE, estaban en la tienda de campaña y los tíos daban por saco a las 11 de la noche, los chavales, los arqueros de 11 años, la forma de acabar con esa juerguecilla que estaban montando los chavales, que no era ni siquiera mala, bueno, no era pegarles ni un grito, ni castigarles ni nada, sino decir, venga, salir de los sacos y nos vamos de marcha nocturna. Y era la forma. Entonces, lo que hay que hacer es hacer cosas. Dejar de mirarse el ombligo, dejar de preguntarse qué es España, dejar de preguntarnos de cómo encajamos las particularidades de Cataluña dentro de nuestro proyecto común, cómo encajamos la no sé qué de Andalucía, o cómo encajamos que, claro, que Asturias y lo demás tierra conquistada. Y nos a tomar cosas. Vamos a hacer cosas, pongamos un proyecto, digamos, ¿qué es? La hispanidad es una opción, por supuesto. La hispanidad, esa idea, pero no la hispanidad de que ellos vengan aquí, sino de que nosotros pero llevemos allí, pero tenemos que llevar algo. ¿Qué llevamos? Indra. ¿Qué llevamos? ¿El Real Madrid? ¿El Barça? ¿Qué exportamos? ¿No? La forma de que todos no se enfaden, no peleen, de que la cosa funcione, es hacer cosas. Es un proyecto. Tiene que haber un plan. Da igual el que sea, en realidad da igual el que sea. Lo importante es hacer cosas juntos. Y esto nos pasa hasta en el matrimonio, ¿no? Estás con tu mujer y tal, ¿cómo solucionas los problemas? Este fin de semana nos vamos por ahí. Ya está. Te escapas un fin de semana y haces cosas. Te olvidas de, pues esto es. En el fondo, una nación no más que eso. Mística. ¿Me permites una preguntita, Jorge? ¿No crees que en este momento el enemigo de Europa es la Unión Europea? El enemigo de Europa, uno de los enemigos de Europa. En términos smithianos, Smith diría el enemigo es el Islam y el adversario son las élites. Porque las élites no tienen convencimiento.
cuando nosotros decimos son élites sin patria, tal, efectivamente, es que no tienen ni un solo convencimiento. Su único convencimiento es que Ursula von der Leyen gana 22.000 al mes libre de impuestos, más coche, seguridad, tal. Y ya está, ese es su poder, y que va a cualquier sitio y le hacen la ola. Y esto es así, pero a mí me pasa, yo soy un mindundi y voy a muchos sitios y me invitan. Cuando voy solo, no, te invitan, vas a la campaña electoral, a tal sitio, no, esto ya lo pago yo, esto ya lo pago yo. Me han pagado los 2 cafés. Y estás invitado a comer. Imaginaos, pero claro, imaginaos que tú eres Ursula von der Leyen y que no estás sirviendo a nada, Ursula von der Leyen o Christine Lagarde o Pedro Sánchez, pero que al final las élites nacionales están al mismo nivel. Y claro, tú vas a un sitio, luego dices, es que claro, al tiparraco este ni le han encontrado las joyas Claro, porque si va a cualquier sitio y le dan una joya, algo así, yo. ¿Y tú qué quieres? De verdad, es un tema de virtudes morales mínimas, no, ¿sabes? Pues ellos son el principal enemigo. Yo creo que están en el top 3 de los enemigos. Sí. Pues bueno, vamos esperando que todo esto vaya a mejor. Sí, hombre. Porque por lo menos ideas no nos faltan y buenos políticos Sí. preparados. Que tenemos que terminar con año que viene, el que rece. Que no recen porque que se lo mediten a Buda o yo qué sé. Pero los que rezáis, tenéis que rezar. Las elecciones, el año que viene es un año esencial en la historia de España, de Europa. Abril 2027, Le Pen en Francia. Le Pen o Bardella, da igual. En las encuestas van primero para la segunda vuelta y cabe la posibilidad de que gane realmente en segunda vuelta. Segundo, no sé cuándo, pero julio, agosto, septiembre, no sé si votaremos el Día de la Virgen de la Asunción y lo hace para que la gente que está en la playa pueda decir España. Octubre, Polonia. Y diciembre, Italia. Para que repita Georgia. Entonces, estas 4 naciones, España, Italia, Francia, Polonia, son, quitando a Alemania, las 5 grandes naciones de Europa. Ahora mismo, un cambio de gobierno en esas 4 naciones supondría cambiarlo todo. Cambiarlo todo. Estamos en un momento en el que nunca se ha estado así. Bueno, estamos muy jodidos, pero estamos mejor que nunca. La posibilidad de realmente de revertir. A mí me dicen, es que Georgia no está haciendo nada en Italia. Cuidadito, estar en un consejo de gobierno de los Estados miembros, 27 tíos, en el que Orbán, que ya no está de más, es el único aliado, y los demás te están esperando, están enfilados. Tienes una economía con 70 millones de personas y hay que pagar las nóminas todos los meses, etcétera. No es tan fácil, la política real es otra cosa. Pero claro, Georgia, con 2, 3 socios potentes, con Francia, con Polonia, con España, le podríamos dar la vuelta al calcetín o empezar, tampoco hay que prometer nada que no vayamos a cumplir porque no. Eso es importantísimo, pues rezar y bueno. Y dar por el mazo lo que tenemos que dar por el mazo. Exacto. Bueno, pues nos vemos entonces a las 4:30 aquí de nuevo y seguimos con todas estas intenciones.